A la luz de nuestro debate de temas debatibles, por decirlo así, de temas grises dentro de la Iglesia, he recibido muchas respuestas interesantes e ilustraciones de divisiones a causa de cosas no esenciales. Es bueno recordar las palabras de un hombre que dijo: en lo esencial, unidad; en lo que no es esencial, libertad; en todas las cosas, caridad. No estoy seguro de quién lo dijo, pero vi que se atribuye esta frase a 3 personas distintas. Pero convengamos en que se trata de un tema divisivo. No peleemos al respecto, por favor. Creo que vale la pena repetirla. Dice así esta frase: en lo esencial, unidad; en lo que no es esencial, libertad; en todas las cosas, caridad. Uno de los hermanos de la iglesia me envió una historia interesante en cuanto a una división por hermanos que cantaban himnos y otros que cantaban canciones en la iglesia. Me pareció interesante, así que me gustaría compartirla con usted. Cuenta esta historia que un campesino ya mayor fue a la ciudad un fin de semana y asistió a una iglesia muy grande allí. Al regresar a casa, su esposa le preguntó cómo había sido la reunión en la iglesia. Bueno, dijo el campesino, fue bueno. Hicieron algo diferente. Ahí cantan coros de alabanza en vez de himnos. ¿Coros de alabanza?, preguntó la esposa. ¿Y eso qué es? Bueno, es algo así como himnos, pero diferentes, nada malo, respondió el hombre. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia?, preguntó la mujer. El hombre le explicó: bueno, es algo así. Si yo te dijera: Marta, las vacas están en el corral, eso sería un himno. Por otro lado, si yo te dijera: Marta, 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 oh Marta, 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 las vacas grandes, las vacas marrones, las vacas negras, las vacas blancas, las vacas, las vacas, las vacas, las vacas están en el corral, 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 están en el corral, y lo repitiera 3 veces, eso sería una canción de alabanza. Ahora, eso no es todo. Resulta que un hombre de la ciudad fue a una pequeña iglesia de campo ese mismo domingo y al volver a su casa, su esposa le preguntó: ¿cómo fue la reunión? El hombre respondió: muy bien. Lo único que allí no cantan coros de alabanza sino himnos. Ella preguntó: ¿y qué es un himno? Él dijo: bueno, como un coro pero diferente. Ella dijo: ¿Qué quieres decir con diferente? Él le explicó: bueno, es como si yo te dijera: Marta, las vacas están en el corral, pero lo dijera así: oh Marta, querida Marta, escucha las palabras de mi boca, inclina tu maravilloso oído en esta dirección para escuchar estas verdades tan gloriosas. ¿Quién podrá explicar el andar de los animales? En sus cabezas no tienen ni sombra de sentido. Satisfechos están con la lluvia o el sol que Dios les da. Por más que ahora estén en el corral, sé que un día el glorioso pasto verde comerán. Eso sería un himno, respondió este hombre. Ahora, algunos de ustedes se están riendo, ¿no? Lo cual es bueno, ya que es una indicación más de que Dios busca un equilibrio musical en la iglesia y de esta forma la iglesia se va a educar enteramente. La verdad es que los temas grises pocas veces son causa de risas. Vaya al siglo XVIII, a los días de Jonathan Edwards y las discusiones por la música en la iglesia. En aquel entonces había 2 controversias. Se las menciono. Una de las controversias era si se debía o no cantar juntos. En la actualidad, muchas iglesias tienen a alguien que dirige la alabanza y los demás le siguen. Pero en aquel entonces la gente comenzaba a cantar cuando y como quería. La otra controversia era si las mujeres podían o no cantar al mismo tiempo que los hombres. ¿No sería eso violar la sumisión?, pensaban en aquel entonces. Piense en esas cosas. Lo que hacemos en la actualidad sería de muchísima controversia en el siglo XVIII entonces. Desde que los fariseos fueron desafiados por el Señor por enseñar tradición como si fuera doctrina,
como dice Marcos 7, versículos 5 al 8, hemos estado dividiendo y discutiendo sobre métodos, maneras, mecanismos y detalles, mientras a la vez fracasamos en lo que realmente importa. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Roma que estaba muy dividida por cuestiones de libertad y estilo de vida. Él va a educar e irritar a la congregación entera. En Romanos, capítulo 14, descubrimos que Pablo les dio unas pautas impactantes para determinar qué hacer en áreas grises, o sea, en áreas en las que la Biblia no dice nada o no abarca en su totalidad. Esto no es acerca de temas doctrinales. No, por favor, no estamos hablando de esto. Se trata de temas de estilo de vida. El debate no es por lo que creían, sino por su comportamiento. Pablo escribe en Romanos capítulo 14, y le pido que busque su Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios, comenzando el estudio. Romanos capítulo 14, versículos 5 y 6, dice así la palabra de Dios. Acompáñeme en la lectura. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. Ahora, no se olvide que Pablo está hablando de un tema muy controversial como el día de reposo y el comer carne ofrecida a los ídolos. Estos temas eran mucho más importantes que la manera de cantar en la iglesia o la ropa que llevamos a las reuniones. Mucho más importante. Pablo va a dar dos pautas. Primero, ¿se ha entregado al Señor? Segundo, ¿está practicando el darle las gracias? Eso era lo que habíamos repetido en el estudio anterior, ¿se acuerda? Ahora en Romanos 14:10, Pablo nos pide que recordemos algo que realmente importa. Tenga cuidado al juzgar. Tenga cuidado al juzgar, se lo repito una vez más. Fíjese en la primer parte del versículo 10. Allí leemos, «Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué menosprecias a tu hermano?» ¿Ve alguna palabra repetida en estos versículos? Por favor, subráyela allí en su Biblia. Se trata de la palabra hermano. Esta es una cuestión de familia, hermanos. Estamos separándonos de familiares por asuntos grises, tradiciones que desesperadamente queremos definir como doctrina. Es la iglesia contra la iglesia. Tengamos mucho cuidado. En nuestro último estudio hice una referencia a Charles Spurgeon y Joseph Parker. Estos dos famosos predicadores londinenses compartieron tiempo juntos, predicaron uno en la iglesia del otro y viceversa, hasta que el pastor Parker criticó a Spurgeon porque éste fumaba cigarros y Spurgeon, por otra parte, criticó a Parker por ir al teatro. Ellos rompieron su amistad y comunión. En otro famoso incidente, D.L. Moody, el pastor evangelista más conocido de los Estados Unidos, estaba visitando a Spurgeon y predicando en su iglesia. Ellos se enfrentaron en una pequeña riña que trajo mucha repercusión. Moody le preguntó a Spurgeon, ¿cuándo va a dejar de fumar esos cigarros? Spurgeon señaló con su dedo índice la barriga de Moody y le dijo, el día en que usted se libre de eso. Imagínese. Uso estos ejemplos para recordarle que hasta los grandes hombres de Dios pueden discutir y hasta dividirse por cuestiones menos importantes de las que estaban experimentando los romanos. La nación judía había establecido su día de alabanza en el día de reposo, con dietas estrictamente determinadas. Los gentiles habían dejado sus vidas de idolatría y no querían saber nada con los templos, mientras otros no veían nada de malo con comer comida que no fuera estrictamente establecida y correcta, y ofrecida tal vez a los ídolos fuera del templo. Y estos dos grupos de personas estaban a punto de ir a las manos. Pablo dice en Romanos
14:10. Dejen de condenar a sus hermanos, dejen de ver a sus hermanos con desprecio, por favor. Como diciendo, ¿qué bien les hace todo esto? Nosotros podríamos preguntar, ¿qué iglesia está más unificada después de una discusión sobre himnos y coros? ¿Se preguntó alguna vez esto? ¿Qué iglesia experimenta unidad como evidencia de la causa de Cristo por solo usar un órgano o un piano y ningún otro instrumento? Otra pregunta que podemos hacernos, ¿qué iglesia se fortalece discutiendo si la educación privada es mejor que la estatal? Otra pregunta, ¿qué grupo de creyentes se edificó alguna vez por discutir métodos de evangelismo, confrontar a los demás o darles tiempo y luego predicarles? ¿Qué grupo de creyentes glorificó a Dios rehusándose a usar cosméticos o el pelo largo o barba y bigote? ¿Pensó alguna vez esto? Recuerdo cuando era un adolescente los debates en la iglesia sobre el pelo largo y ahora que estoy calvo anhelo poder al menos tener algo para peinarme, ¿no? Pero bueno, el tiempo pasó. Pablo va a dar la respuesta a estas preguntas en Romanos capítulo 14. Él escribe, decídanse, y luego obren para el Señor con acción de gracias. Cómo nos gusta comparar y competir y criticar y mandar, ¿no es cierto? Nos gusta eso, ¿no? Pablo escribe lo siguiente en Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, a tu hermano. Luego, en Romanos 14:10, él escribe efectivamente diciendo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Usted se preguntará, ¿está bien en alguna ocasión juzgar a alguien por algo? Claro que sí. Ya en algún otro estudio lo habíamos determinado. Déjeme repetir, por favor, 4 juicios que debemos hacer. El Nuevo Testamento deja bien en claro que nosotros debemos efectuar ciertos juicios. Por favor, permítame darle 4 de ellos. El primero, tome nota, debemos juzgar a transgresores que no se arrepientan. Pablo exhortó a la iglesia en Corinto y les reprendió por no quitar a personas que no querían arrepentirse en la iglesia. En 1 Corintios 5, del 1 al 4, leemos, «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho». Pablo dijo, yo ya he juzgado. Es interesante que Pablo no los condenó por ser tolerantes. Él los reprendió por ser arrogantes. Esta iglesia pensaba que eran más astutos que Dios. Ellos pensaron que eran más inteligentes que las demandas divinas de monogamia y fidelidad. Pablo demanda que la iglesia juzgue a esta persona que no se arrepentía y que lo quitaran de la congregación. Pero en segundo lugar, no solo debemos juzgar a los que no se arrepienten de su pecado, sino también a los falsos maestros. Se trata de maestros que enseñan falsa doctrina. Sin lugar a dudas, nuestra cultura y la iglesia en general se resiste cada día más a los absolutos teológicos. Se considera que la doctrina es muy dogmática, muy divisiva, esto cuanto más en el día de hoy. Muchos piensan, dejemos de lado la doctrina y unámonos en amor. Alabemos a Dios y no nos pongamos a ver los atributos de Dios, justicia, misericordia, ira y amor. Dejemos eso de lado, por favor. Muchos hoy en día piensan así. Eso puede que sea políticamente correcto, pero es completamente antibíblico. De hecho, lo que es políticamente correcto es por lo general bíblicamente corrupto.
Fíjese Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice la Biblia: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Dicho de otra manera, no se unan en amor si ellos niegan la doctrina sana. Nos preguntamos, ¿cuánto puede la Iglesia alejarse de esa regla tan simple? De tomar distancia de aquellos que están diciendo cosas incorrectas en cuanto a la doctrina. Una de las denominaciones protestantes más prominentes está lidiando de manera pública con el tema de tener pastores homosexuales. Uno de sus líderes homosexuales fue nombrado obispo. Por primera vez en la historia de esta iglesia, un homosexual confeso sirve en la cúspide de la tradición eclesiástica de esta denominación. Uno de sus colegas, que intentó calmar un poco las aguas, dio un discurso en una de las reuniones anuales de esta denominación. Intentando que esta iglesia no se dividiera, él dijo en su discurso, escuche bien, si la iglesia debe escoger entre la herejía y la división, siempre vamos a elegir la herejía. Qué tremendo, ¿no? En otras palabras, si la buena doctrina trae divisiones, abandonemos la Escritura y mantengámonos unidos. El apóstol Pablo los juzgaría y les advertiría a la iglesia a que se mantuvieran alejados de ellos. En tercer lugar, vamos avanzando, tenemos que juzgar modas culturales. Pablo va más allá y le escribe lo siguiente a los creyentes en Corinto. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios 2:15. Este texto cubre todo lo demás. Pablo escribe que a la luz de la sabiduría de este mundo y del raciocinio natural del hombre, el creyente debe de andar siempre alerta y con sabiduría espiritual, buscando la mente de Cristo. Por último, cuarto punto, debemos juzgar nuestro propio testimonio. 1 Corintios 11 está lleno de exhortaciones para el creyente a que se juzgue a sí mismo y tenga siempre en cuenta que debe vivir según el estándar de vida de santidad. Amigos, Pablo no está diciendo en Romanos capítulo 14 que no debemos de juzgar a nadie. Pablo en Romanos capítulo 14 está hablando de juzgar los unos a los otros en temas relacionados con la doctrina, con el pecado sin confesar, con faltas de arrepentimiento o en alguna otra área que está claramente blanca o negra. Esta es la diferencia entre el juzgar bíblico y el ser prejuicioso. Hay una gran diferencia entre ser un pensador crítico y ser crítico de todo el mundo. Cuidado, Pablo está diciendo en efecto, dejen de juzgarse los unos a los otros sobre temas grises. ¿Por qué, Pablo? Dame una razón por la cual deba dejar de hacerlo. Bueno, Pablo va a dar la razón por la cual debemos dejar de juzgar a los demás creyentes sobre temas grises, en la última parte de Romanos 14:10. Romanos 14:10 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¡Qué tremendo!, ¿no? Pablo dice, permítame recordarle al que juzga criticando a sus hermanos que un día estará en la presencia del juez soberano. ¡Cuidado! Si usted quiere subrayar una palabra muy convincente en este versículo, subráyela. Porque todos, subraye esa palabra, remárquela bien. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Se trata de la palabra todos. Cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo y Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, estaremos ante Él un día para rendir cuentas. Todos. Los que no conocen a Cristo como su Salvador también tendrán una cita con Dios. Se trata de otro juicio totalmente distinto llamado el juicio del gran trono blanco.
Eso está en Apocalipsis 20. Allí leemos acerca de ese terrible momento en que los incrédulos recibirán el veredicto de culpables y serán arrojados al infierno eterno. Los que conocemos a Cristo por la gracia de Dios, por medio de la fe en la obra de Cristo en la cruz, tendremos un momento maravilloso al estar frente al Hijo de Dios, ya que el Padre le ha cedido el derecho de juzgar tal como lo leemos en Juan 5:22. Cuando Pablo le describió este momento a los corintios, escribió lo siguiente en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Este es un maravilloso versículo que habla de la deidad de Cristo, llamado Cristos o Cristo en 2 Corintios 5:10 y Theos o Dios en Romanos 14:10. No obstante, todos estaremos presentes ante la segunda persona de la Trinidad, el que vino a la tierra como Salvador, pero que ahora está sentado a la diestra del Padre como juez de todas las cosas. Pablo llama a este lugar el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué es este lugar? Vamos a pensar un poco en esto. En el griego la palabra es bimá y significa un paso. En Hechos 7:5 es traducido como asentar un pie. Esta palabra era empleada para los lugares elevados, como las plataformas o escenarios, aquellos lugares desde los que uno hablaba. Más adelante, esa palabra fue empleada de hecho durante el tiempo de Pablo para describir la plataforma donde se encontraba el tribunal romano. Se trataba de un lugar para los jueces que se sentaban en el bimá y daban sus veredictos. Algunos de estos juzgados eran al aire libre, otros en palacios o fortalezas políticas. La palabra bimá es usada para describir el banco de Pilato que juzgó al Señor en Mateo 27:19, donde dice, y estando él sentado en el tribunal, allí está la palabra, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo. También estaba el famoso bimá de Corinto, donde Gallo, el gobernador, juzgó a Pablo en Hechos capítulo 18. De hecho, ese bimá aún existe. He visto fotografías con el nombre de Gallo grabado y aún legible. Cuando Pablo le dice a los creyentes, un día van a estar ante Dios en su bimá, ellos inmediatamente supieron de qué se trataba. Pero espere un momento, ¿cómo podemos estar ante Cristo como nuestro juez cuando Él es nuestro Salvador? ¿Pensó alguna vez esto? Dos cosas que el tribunal de Cristo no es. Por favor, permítame decirle qué cosas no es el tribunal de Cristo. Allí tome nota en sus apuntes. En primer lugar, no es un lugar en el que se decidirá su futuro. ¿Escuchó? El tribunal de Cristo no es un lugar en el cual se va a decidir su futuro. Las únicas personas que estarán presentes en el bimá son los creyentes. El pecado fue juzgado en Cristo en la cruz, y como estamos en Cristo, que ya ha sido juzgado, jamás seremos condenados por nuestro pecado. Él fue condenado en nuestro lugar, como dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. En el tribunal de Cristo vamos a estar sin temor de ser rechazados, ya que Dios no tiene más cargos contra los que han confiado en su Hijo como Salvador personal, los que le pertenecen. Y no va a permitir que nadie más traiga cargos en contra de los suyos. Romanos 8:31 al 34, ¿se acuerda? Romanos 8:1 es uno de mis versículos favoritos porque contiene una pequeña palabra que significa muchísimo. Es la palabra ahora. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No más adelante, no algún día, ahora. Ahí está. El tribunal de Cristo, o bimá, no es el lugar en que se decidirá nuestro futuro.
Su futuro ya se ha decidido. Esa es la razón por la cual estará allí presente. Pero en segundo lugar, no es el lugar en que se determinará el perdón. Usted estará en el tribunal de Cristo no para ser perdonado, sino porque ha sido perdonado. ¿Escuchó? Usted estará en el tribunal de Cristo no para ser perdonado, sino porque ya ha sido perdonado. Escuche lo que Dios tiene que decir acerca de su estado. Colosenses 2, 13 y 14 voy a leer. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acabo de leer Colosenses 2, 13 y 14. El tribunal de Cristo no es el lugar donde se decide nuestro futuro ni se determina nuestro perdón. Eso ya ha sido decidido y es seguro para siempre. Entonces, ¿qué es este lugar llamado Bimá? Nos podemos preguntar. Se trata de un encuentro personal, cara a cara con Jesucristo, donde Él no va a juzgar nuestra posición en Él, sino nuestro rendimiento para Él. Estaremos allí porque somos, como iglesia, su novia. Ahora, ¿qué tipo de novia hemos sido? ¿Qué tipo de hijos hemos sido? ¿Cuáles son nuestras huellas en esta tierra? ¿Qué acciones e intenciones tendrá que revisar Cristo? Será un lugar de mucho llanto, un lugar de tristeza, un lugar de pérdida de galardones que pudiéramos haber tenido, un lugar en que seremos confrontados con lo que nos perdimos. Oh, pero será un lugar de gran gozo y alivio, un lugar de gracia, un lugar de amor, ya que no hay amor más profundo que el ofender a alguien y aún así ser amado. Déjeme mostrarle 4 ilustraciones del tribunal de Cristo. Pablo usa 4 ilustraciones o metáforas para describir este maravilloso encuentro con Cristo. Primera, la primera ilustración es la de un horno divino. 1 Corintios 3, 12 al 15, allí Pablo escribe lo siguiente en cuanto al día del Bimá, del tribunal de Cristo. Escuche bien. Si tiene su Biblia, busque 1 Corintios 3, 12 en adelante, donde leo así. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios por ahora. El fuego mencionado aquí se usa a lo largo de la Escritura como emblema de la deidad. Nuestro Dios es fuego consumidor, es una referencia a la santidad de Dios. Esta no es una leve referencia a un purgatorio donde nuestro pecado y nuestras faltas van a quemarse con el tiempo, no. Esta es una referencia al momento en que estemos ante Dios y nuestras vidas sean evaluadas por la agencia de su pureza y santidad y fidelidad. ¿Qué cosas en nuestras vidas son fieles, santas y puras? ¿Qué cosas van a prevalecer ante la llama purificadora de nuestro santo Dios? Qué importante es esto, ¿no? Evidentemente, algunos quedarán sin nada, como si hubieran pasado por fuego y quedaron con las manos vacías, pero su salvación intacta. El apóstol Juan escribe lo siguiente en 2 de Juan 1:8, es una advertencia: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Así que edifique su vida. Usted puede escoger el material. Usted puede escoger cosas con valor que van a honrar a Dios o cosas sin valor,
vanas, que son triviales, mundanas y egoístas. Entonces, la primera ilustración es la de un horno divino. Pablo usa otra imagen, otra metáfora, no solo la de un horno de fuego, sino algo que en nuestro mundo moderno podríamos describirlo como una máquina sobrenatural de rayos X. Pablo le dijo lo siguiente a los corintios en 1 Corintios 4:5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. No se trata de la cantidad de trabajo para Dios, sino de la calidad. No es la grandiosidad de la tarea, sino el motivo del corazón. Los premios en el Tribunal de Cristo nada tendrán que ver con nuestra posición o educación. Muchos fieles que son desconocidos para el mundo y hasta quizás poco conocidos entre los creyentes, recibirán premio tras premio de parte de Jesús, porque sus obras fueron motivadas solamente para traer gloria a Dios. Spurgeon lo puso de la siguiente manera. Escuche lo que él dijo. No se desanime si no puede predicar en la Catedral de San Pablo. Confórmese con hablar con 2 o 3 personas. Pájaros pequeños llevan mensajes importantes. Hasta los perros diminutos pueden ladrarle al ladrón y despertar al dueño y salvar la casa. Eso dijo Spurgeon. Recuerdo en una ocasión haber estado en un hermoso hotel en la India. Muchas personas querían servirnos de la mejor manera porque éramos los invitados de honor. Estábamos allí para un rally evangelístico. Yo estaba en un hotel hospedado y noté que una de las mucamas siempre andaba con una amplia sonrisa. Así que un día le pregunté, disculpe, pero su semblante, su gozo, la manera en que limpia todo hasta el último detalle, debo preguntarle, en un mundo de hindúes, ¿conoce usted a Cristo? Ella me respondió, sí, soy cristiana. Esta mucama no va a predicarle a multitudes desde un púlpito. Puede que no conozca a muchos creyentes, pero la manera en que limpiaba las habitaciones del hotel era obvio que lo hacía para la gloria de Dios. En el Tribunal de Cristo, esta máquina de rayos X divina va a revelar el verdadero motivo de nuestros corazones por todo lo que hicimos y dijimos. Así que tengamos mucho cuidado. Pablo también ilustra al Tribunal de Cristo como una ceremonia de premiación. Tenga en mente también que en estas plataformas también se sentaban los jueces que participaban de eventos atléticos. Se trataba del podio en que los atletas victoriosos recibían su corona. Las coronas de laureles, ¿no? Para ellos, este era el momento de sus vidas. Segunda Timoteo 4, 7 y 8 dice, el apóstol Pablo, allí guiado por el Espíritu de Dios, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. En la actualidad, podemos ver a los ganadores de las Olimpiadas recibiendo las coronas de laureles en un podio, algo que hace referencia al antiguo Bimá. Mire el rostro de los ganadores y vea su gozo, las lágrimas en sus ojos y ese orgullo honorable. Pablo y los hermanos en Roma habían visto en numerosas oportunidades a atletas victoriosos recibiendo su corona en el Bimá. Pablo dice, un día estaremos allí, solo que este Bimá será el Bimá del Señor vivo y verdadero. El Tribunal de Cristo es como un horno de fuego, como una máquina divina de rayos X, una ceremonia de premiación y finalmente es como un repaso del rendimiento de uno. Allí a los Corintios, en 2 Corintios 5:1, dice la palabra de Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No es el pecado el que se juzga, sino el servicio. Pablo escribió en Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
Entonces, ¿qué testimonio tuvo? Esta es una pregunta para usted. ¿Qué testimonio tuvo? ¿Cuál fue su ética laboral? Eso se va a juzgar ahí. ¿Cómo gastó su dinero? ¿Cómo sirvió a la iglesia con sus dones y talentos? ¿Qué revelan sus huellas? ¿Qué tipo de influencia dejó en la tierra? Todo eso se va a juzgar ahí. Un hermano en la iglesia me envió la siguiente historia, me imagino que él pensó que era graciosa. Tiene algo que ver con los premios que recibimos en el cielo relacionados al impacto e influencia que hemos tenido en otros mientras estábamos en la vida, lo cual, tal como hemos aprendido, es verdad. Un pastor murió, dice esta historia, y estaba haciendo fila para entrar al cielo. Delante suyo había un hombre vestido con un abrigo de cuero muy gastado y algunos pantalones de jean con cortes. Pedro le dice al llegar el turno a este hombre: ¿quién es usted para que pueda saber así si va a entrar al cielo o no? El hombre respondió: yo soy Joel Cohen, chofer de taxi de la ciudad de Nueva York. Pedro mira su lista, esboza una sonrisa y dice: ¡ah! Usted es Joel. Bueno, mire, tome esta túnica de seda blanca y sea bienvenido al cielo. El taxista entra al cielo con su túnica blanca y un bastón de oro. Ahora es el turno del pastor. Pedro pregunta: ¿y quién es usted? El hombre responde: yo soy José Snow, pastor por 40 años. Pedro se fija en su lista y dice: ah, usted es el pastor Snow. Bueno, tome esta túnica de algodón y un bastón de madera y entre. El pastor responde: espere un momento, Pedro, ese hombre delante mío era un taxista y usted le dio una túnica de seda y un bastón de oro. A mí me da una túnica de algodón y un bastón de madera. Quiero que me dé una explicación. Pedro le respondió: los resultados. Mientras usted predicaba, la gente dormía. Mientras él conducía, la gente oraba. A mí me pareció gracioso también. Pero ¿no le alegra que su análisis de rendimiento va a ser llevado a cabo por Cristo mismo? Su evaluación será perfecta. No será con prejuicios, no puede tener malos motivos, no va a dejar de lado algo importante, va a ser correcta completamente. Romanos 14:11 da nuestra respuesta. Vamos a arrodillarnos en sumisión a su justa evaluación y diremos: eres Señor. Vamos a abrir nuestra boca para alabarle porque Él es Dios. Él es tanto santo como amoroso, maravilloso y personal, terrible y lleno de gracia. En el tribunal de Cristo, el Hijo, el juez justo va a poner las cosas en su lugar. Si alguien le hizo trampa aquí en la tierra, Dios va a tomar cartas en el asunto. ¿Alguien lo ha abandonado? Dios se va a encargar de eso. ¿Alguien le ha robado su dinero? ¿Alguien le ha robado su reputación? Dios se va a encargar. ¿Alguien aplaudió sus fracasos? ¿Alguien se regocijó cuando usted sufría? Dios se va a encargar. ¿Alguien no lo amó ni lo cuidó? Dios se va a encargar. ¿Alguien se rehusó a darle ánimo? Dios se va a encargar. ¿Alguien lo traicionó, lo lastimó emocionalmente? Dios va a arreglar esto. ¿Alguien lo ha ridiculizado, se ha burlado de su testimonio? Dios se lo va a arreglar. ¿Hay algo que usted nunca comprendió? Dios se lo va a aclarar. ¿Hay algo que usted nunca pudo descifrar? Dios se lo va a mostrar. Allí está, en el bimá de Cristo. No podrá hacer cesar las lágrimas hasta que Él las limpie. No podrá dejar de alabarle y eso continuará por siempre, ya que toda lengua alabará a Dios. Ruego al Señor que esta porción que hemos analizado, estudiado, pueda ser de tremenda bendición, de ánimo y de estímulo para su vida espiritual. Le espero en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.